Este cuerpo es trasladado al Instituto Forense de París, donde comienzan como una autopsia mucho más profunda con radiografía del cuerpo. Allí los expertos notaron que había micropartículas de metal en la mano izquierda de Nelly, en el brazo derecho y en la cavidad abdominal, por lo que deducen que la víctima recibió uno o más disparos. También tenía varias fracturas de cráneo y había rastros de golpes con un objeto contundente en la parte de arriba de la cabeza, por delante y en la parte de atrás a nivel del cuello. Había un golpe marcado de 13 centímetros de largo y 3 de ancho en la parte de la cabeza y correspondía a la culata de un rifle. Es decir, que es muy probable que uno de los golpes en la cabeza de Nelly fue dado con la culata de un rifle. Se encuentra también la marca de la entrada de un proyectil en el abdomen y era muy notorio, por lo que se creyó que el disparo fue muy de cerca. Se podía ver el contacto inclusive del cañón del arma con la piel, es decir, muy de cerca le dieron el disparo. El proyectil se alojó en el hueso pélvico, lo que daba a conocer la dirección del disparo. Y esto fue que el disparo se dio de abajo hacia arriba, que es característico cuando le disparan a alguien que está ya tirado en el suelo. El médico dijo que la víctima trató de protegerse y por eso había heridas y rastros metálicos en su mano izquierda. Y la herida y rastros que se encontraron en su brazo derecho eran por otro disparo. Se verificó que los dos proyectiles que recibió Nelly eran diferentes, pero ambos usualmente utilizados para cazar, por lo que, aunque eran proyectiles diferentes, pudieron salir de la misma arma porque tenían los mismos cartuchos. Bueno, la diferencia más o menos entre proyectil y cartucho es que los cartuchos son los que recubren la bala, son estos casquillos de bala. Cuando se hace el disparo, sale la bala y el cartucho queda allí, sale disparado, pero queda tirado muy cerca de la persona. Entonces estos son los casquillos, los que quedan allí cerca y los que recubren la bala, que suele ser de un material de metal y otras combinaciones. Y dentro está el proyectil, que es la bala, que es la que sale disparada hacia el objetivo. Entonces estos proyectiles eran diferentes, las balas eran diferentes, pero los casquillos eran idénticos, por lo que estas balas pudieron ser disparadas por la misma arma, que se supone que debía ser de cañón liso. Bueno, ya son términos muy técnicos de armas, pero las de cañón liso son las armas que por dentro efectivamente son de estructura lisa y suelen ser las escopetas. A partir del siglo XV ya las armas por dentro solían tener como estrías, se le llama estrías, que son estas formas rugosas o líneas rugosas dentro del arma, y esto hace que cuando la bala sale gire, y es como un balón de fútbol, que cuando gira adquiere más potencia y la dirección adquiere más control. Entonces sale la bala así dando vueltas y tiene mayor precisión. Esto fue a partir del siglo XV, pero posterior al siglo XV aún siguen existiendo balas de cañón liso, y fue la que se utilizó en este caso para dispararle a Nelly, y pues especialmente son de escopetas. Así que se dedujo que estos proyectiles salieron de una escopeta de cañón liso. Los médicos concluyeron que el primer disparo fue a distancia y le dio en la mano y el brazo, y el segundo fue en el abdomen. O sea, el primer disparo fue el que le dio ya directamente en el brazo derecho, y el segundo fue el que ya entró por la parte de abajo del abdomen y fue en el que ella interpuso el brazo izquierdo para protegerse. Y este que entró por el abdomen le causó daño en sus órganos y fue ya el que prácticamente fue el que más daño le hizo. Pero aún así, una vez ya Nelly estaba en el suelo con 2 disparos, la golpearon en la cabeza. O sea, definitivamente la querían dejar sin vida. No hubo rastros de agresión sexual, eso ya indicaría que no fue algo
premeditado, o sea, no fue que estudiaron a la víctima, se supone que no fue que estudiaron el recorrido de la víctima y que querían hacerle ya daño y entonces la agredieron sexualmente y luego la asesinaron. Se especula eso, sino que se supone que pudo haber sido un acto impulsivo de algún criminal que estaba al acecho, quizá la vio sola y bueno, aprovechó y la atacó. Y además, como su cuerpo no fue hallado lejos de la zona que ella solía transitar para hacer ejercicio, se podía deducir que el atacante o los atacantes o quien haya sido no estaban muy lejos de esa zona, o sea, quizá no residía muy lejos de esa zona. Un día después de que se dio a conocer la noticia de que se encontró el cuerpo, a la estación de policía llega una pareja, así de la nada. Y pues lo primero que ellos dicen es que ellos conocen al autor del crimen. Y lo conocen porque ellos son amigos del autor del crimen y esta persona les había confesado el crimen. Evidentemente, pues la policía les dice cómo. Obviamente, allí mismo los hacen pasar pues a la estación y les piden que les den más detalles de esta sorprendente confesión y pues ahí la pareja empieza a hablar y aquí hay dos versiones. Una que cuando la pareja empieza a dar su testimonio les dicen que bueno, que ellos iban con este amigo de ellos que les confesó el crimen, iban manejando por allí por Rebolembrí y en uno de los alrededores de la zona donde les indiqué que habían colocado estos retenes con efectivos de seguridad, los pararon porque al parecer vieron sospechoso el automóvil y cuando los pararon pues les hicieron las preguntas correspondientes, les pidieron los documentos del automóvil y pues no sucedió nada y lo dejaron ir. Pero esta pareja se dio cuenta de que su amigo que estaba manejando se puso muy tenso y muy pálido y estaba muy nervioso. O sea, intentó no demostrar nada delante de la gente que los paró, pero luego de que pasaron el retén, se dieron cuenta que el amigo estaba sumamente nervioso. Entonces le preguntaron que qué sucedía, si le pasaba algo, y él les dijo que les tenía que decir que él había cometido este crimen por el que se había desplegado se habían desplegado este gran número de agentes para buscar a Nelly. Entonces le dijo, mira, lo que pasa es que yo les tengo que confesar que yo estoy relacionado con este crimen, que yo cometí esto y que hice esto y esto. Y pues obviamente la pareja se quedó en shock. Otra versión indica que esta pareja estaba con este amigo, supuesto autor del crimen, estaban en su casa, en la casa de la pareja, estaban haciendo una comida y estaban compartiendo normal y en algún momento salió el tema de la desaparición de Nelly y pues el amigo se puso muy nervioso porque empezaron a hablar así de los detalles de que se conocían del crimen y ya se había encontrado el cuerpo. Entonces empezaron a hablar y el amigo estaba muy nervioso, se desencajó y él les confesó y que miren, yo les tengo que decir que yo estoy involucrado con este crimen y bueno, empezó a contarles todo. La cuestión es que bueno, esta pareja empezó a hablar con la policía y dijeron que bueno, que este amigo les dijo, miren, hice una estupidez, la joven asesinada pues fui yo fui quien lo hice. Así que bueno, la policía empieza a tomarse en serio el testimonio porque una de las cosas que como que ya les hizo clic a la policía para ya tomar muy en serio este testimonio de esta pareja es que les dijeron que este amigo les confesó que le había dado 2 disparos a Nelly. Y este dato no se conocía, o sea, la policía nunca le había dicho, no le había dicho a nadie, a ningún medio de comunicación ni a nadie, o sea, no había salido a la luz pública de que el cuerpo tenía 2 impactos de bala. Así que cuando la pareja les comentó esto de que este amigo le había dicho que le había dado 2 disparos a Nelly, pues ya tomaron la declaración muy, muy en serio y decidieron ya indagar mucho, mucho más sobre la identidad de este amigo de ellos y indagar todo. Les preguntaron todo lo que tenían,
toda la información importante que podían sacarle. Esta pareja les dice que este amigo se llama Serge Mattei, que tiene 26 años y que vive en un sitio que se llama Revis, que es un pequeño pueblo a 17 kilómetros del lugar de los hechos. Antes de ir a interrogar a este individuo, la policía revisa pues, los antecedentes que pudiese tener este individuo y se dan cuenta de que no hay ningún antecedente de él, o sea, no tienen registro de este individuo, o sea, nunca había cometido ningún crimen. Y pues nada, empiezan a preguntarle a esta pareja y además les pidieron otros contactos de personas que pudiesen conocer a este individuo. Y todos le dijeron que era un individuo muy tranquilo, que no se hacía notar, que no tenía ocupación, eso sí, pero que, o sea, que no eran alguien de quien se hablara, o sea, era alguien que pasaba desapercibido. O sea, si tú no lo veías, ni te acordabas de él, porque no se hacía notar, no era muy social, o sea, de verdad, interactuaba lo mínimo posible y lo necesario. Tenía esta pareja de amigos, no sé cómo, no se dice cómo, pero bueno, se supone que eran amigos, pero ya, o sea, era una persona de muy pocos amigos y de muy poco interactuar y pasaba desapercibida prácticamente. Entonces, bueno, obviamente ellos ya con la dirección exacta de este individuo, ellos se fueron ya a buscarlo y a detenerlo. Esto fue ya el domingo 12 de junio de 2005. Recuerden que el cuerpo se halló el 10, el 11 esta pareja va a hacer la confesión y ya el 12, ya después de que la policía investigó varias cosas sobre este individuo, ya va. Bueno, fue el 12 de junio en la madrugada, o sea, ya de 11 para 12, y decidieron hacerlo a esta hora para que los medios de comunicación no se enteraran, porque no querían revuelo, no querían alarmar a nadie, no querían que nadie se enterara que tenían información de este individuo para que él no se alertara y pudiese escapar. Entonces ya el 12 de junio en la madrugada, alrededor de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, se dirigieron a la casa de este individuo y ya, lo detuvieron. Cuando lo detuvieron, ellos se dan cuenta que pues él fue muy dócil, no ofreció resistencia, e inclusive dijeron que se veía como aliviado de que lo detuvieran, o sea, como que él estaba esperando ese momento. Así que bueno, lo detuvieron y lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. Y bueno, luego de ya que empezaron a interrogarlo, él prácticamente empezó a contar todo, o sea, él se estaba como aliviado, él como que quería decir todo ya. Bueno, y ya eso se podía deducir porque le contó a su pareja de amigos que él estaba involucrado en el crimen. Así como que él quería ya que esto como que se descubriera y lo detuvieran y le preguntaran todo. Y efectivamente, o sea, él empezó a confesar todo o sea, de una forma de alivio, o sea, como quitándose un peso encima. Entonces, bueno, lo que empezó a decir este individuo fue que efectivamente él estaba involucrado en el crimen, en la desaparición y en el crimen de Nelly, pero dijo que no actuó solo. Él dijo que actuó en compañía de un cómplice que se llamaba Patrick Gateau. Y dijo que el 2 de junio, el día en que desapareció Nelly, ellos estaban planeando un robo en el auto de Patrick, allí en Revis, donde vivían, porque dijo que Patrick también vivía allí. Y que bueno, como ellos estaban desocupados, Serge no tenía trabajo y Patrick tenía como trabajos muy ocasionales, como que habían decidido robar para conseguir dinero, así de simple. Y bueno, habían como visualizado una casa que quedaba en Reul-en-Brie, relativamente cerca de donde vivía Nelly, y decidieron robar esa casa porque se dieron cuenta de que quedaba sola la casa o de que estaba sola, y pues empezaron ya a ver la zona y les pareció adecuada para robar. Entonces fueron ese 2 de junio, se dirigieron a la casa ya para entrar de una vez. Pero bueno, dice Serge que él todavía no estaba muy seguro porque él era de estas personas que era insegura, le costaba actuar, o sea, había como que empujarlo, había como que, ¿sabes?, convencerlo, de estas personas que es muy insegura, o sea, tienes que empujarla y tienes que
casi que darle órdenes y transmitirle confianza y transmitirle así fuerza para que él tome acción. Pero bueno, él dijo que además de que Patrick sí era de un carácter más fuerte, él era como el dominante de los dos. Además era mayor, Serge tenía 26 y Patrick ya tenía 50 años. Entonces era como que ya tenía más experiencia, tenía un carácter más fuerte, entonces bueno, como que se complementaban. Y por eso es como que él era su cómplice, pues, porque le transmitía como que esa fuerza de carácter que él necesitaba. Y además como que le cumplía órdenes prácticamente de Patrick. Pero además dijo que ese día en específico, para adquirir el valor necesario para entrar a esa casa, Patrick le dio 2 pastillas. Ya saben de qué tipo de pastillas, para que él como que agarrara más, se acelerara y agarrara más energía y más fuerza. Pero dijo que al contrario, que estas pastillas sí, en un principio, estas pastillas que le dio Patrick en un principio sí lo aceleraron, pero luego más bien lo perturbaron y lo confundieron. Pero bueno, luego de esto ellos llegaron a la casa, pero cuando llegan a la casa se encuentran a un perro guardián que ellos no habían visto, y este perro empieza a ladrar y a ladrar. Cuando ellos intentan entrar a la casa ya empieza a ladrar y ellos se asustan porque estas casas, este pueblo estaba compuesto como de vecindarios así, de casas como muy cerca una de la otra, donde todos se conocían y donde todos sabían quién era quién. Y ellos se asustaron porque si alguno de los vecinos salía y se daba cuenta que ellos estaban ahí, no los conocían, eran extraños en Roblin-Brie, y se dan cuenta que el perro les estaba ladrando, ellos se asustaron porque obviamente los iban a identificar e iban a ver, los vecinos se iban a dar cuenta de que algo estaba pasando y podían llamar a la policía. Entonces nada, ellos decidieron abortar ese plan y se fueron en el carro de Patrick. Lo que sucede es que justamente cuando ellos se van en el carro de Patrick, ya pensando qué pueden hacer para conseguir dinero, ven a Nelly. Ven a Nelly en su recorrido cuando ella estaba trotando y la ven sola. Le ven la riñonera esta, o el canguro, o el koala. Y pues se les ocurre pues asaltarla, así de simple. O sea, se les ocurre ver que quizá ella puede tener algo de valor, algo de dinero en ese bolsito. Y pues nada, cuando se cruzan con ella, lo que hacen es adelantarla un poco, se estacionan adelante y esperan que ella llegue hasta el automóvil para ya detenerla. Y efectivamente, cuando Nelly llegó cerca del automóvil mientras estaba trotando, se baja Serge, le apunta con un arma y le dice que se monte en el automóvil. Así, ya, móntate en el automóvil. Nelly obviamente sola, y al ver que hay un individuo apuntándole con un arma, no lo piensa 2 veces y se monta en el automóvil. Le revisan le dicen que bueno, que lo que quieren es robar, que les dé el koala o la riñonera, el bolsito. Le revisan el bolsito, pues ella no tenía nada prácticamente, simplemente tenía un aparato de música ya relativamente viejo con el que ella siempre salía. Tenía un reloj deportivo que como que le indicaba, de estos relojes que te indican la presión y todo esto cuando sales a trotar. Y tenía solo 20 euros nada más, o sea, no tenía prácticamente nada. Entonces nada, le quitan lo que tiene y a ellos se les ocurre que debían ir a la casa de Nelly entonces a robar, como para ya terminar de hacer lo que ellos tenían planeado. Entonces le dicen a Nelly que vayan a su casa, que le dijeran dónde queda su casa para ir y robarla, y ya, o sea, la robaban y la dejaban. Entonces efectivamente Nelly les dice dónde vive. Cuando llegan a la casa de Nelly, su plan era entrar, pero se dan cuenta que hay varias personas en la zona, que hay varios vecinos afuera en la calle, y ellos obviamente dijeron, nada, si entramos con Nelly se van a dar cuenta que nosotros no somos de aquí, nos van a ver sospechosos, van a ver que esta mujer que ya la conocen, con quien vive y todo esto, está entrando con 2 individuos que nadie ha visto, y van a sospechar y alguien puede llamar a la policía. Entonces deciden retirarse, y ahí es cuando ellos dicen que bueno, que no saben qué hacer ya.
Y bueno, ahí empieza Serge dice que bueno, que es lo que quería, le decía a Patrick, según Serge, que se fueran a un sitio alejado y la soltaran allí ya. O sea, que la dejaran allí abandonada y que ella descubriera su camino a su casa. Pero al parecer Patrick no estaba muy de acuerdo, él estaba muy nervioso, él decía que no, que esta mujer los podía delatar, que ya les había visto el rostro, que ya los podía identificar fácilmente y que no, o sea, que estaba de acuerdo con ir a un sitio alejado, dejarla ir, pero que no estaba muy convencido de dejarla con vida. Entonces bueno, ahí es cuando deciden ir al bosque de Tartarel donde fue encontrado el cuerpo para dejarla allí, pero según Serge, Patrick insistía en que había que deshacerse de ella porque no podían dejarla viva, porque los iba a identificar e iban a dejar muchos cabos sueltos. Allí bueno, le terminan de quitar el reloj a Nelly, las poquitas cosas que tenía ella, ya le habían quitado el dinero, el equipo de música y ya le terminan de quitar el reloj y solo le dejan la cangurera. Serge dice que allí él no se sentía capaz de dispararle. Como les digo, o sea, él se veía como una persona muy insegura y muy temerosa y obviamente no tenía el valor para quitarle la vida a alguien. Y él lo que quería era dejarla allí y ya irse. Y bueno, dice que Patrick le dio esta escopeta de cañón liso que les digo, que era una escopeta que no era muy grande, que o sea, se podía esconder fácilmente dentro de la ropa. Entonces, nada, que dice que Patrick le dio el arma y le dijo que se deshiciera de Nelly, pero que él dice que no podía dispararle. Y lo que hizo fue buscar un tronco y pegarle a Nelly en la cabeza. Y así, o sea, le pegó 2 veces en la cabeza, la dejó allí ya prácticamente, él pensaba que ya estaba sin vida, pero Patrick dice que no, que insistía en que tenía que dispararle y fue cuando, bueno, le hicieron los 2 disparos, la dejaron allí y se fue. Y Serge dejó claro que fue Patrick el que le disparó a Nelly las 2 veces porque estaba muy intenso con eso de que no podían dejarla viva, entonces la golpeó Serge primero y después Patrick le dio los disparos y se fue. Aquí ya vieron que Serge estaba mintiendo porque ya los investigadores habían determinado que primero le habían disparado y después le habían golpeado en la cabeza y Serge estaba diciendo lo contrario. Entonces bueno, obviamente sacaron los datos de Patrick de Serge, la dirección y fueron inmediatamente a prenderlo antes de que escapara, de que se perdiera y ya, se lo hallan rápidamente ahí en Revis y pues se dan cuenta que Patrick, bueno, tiene 50 años en ese momento, de que es casado, de que tiene trabajos ocasionales y bueno, a pesar, efectivamente cuando lo detienen en su casa, sí se dan cuenta que es un hombre muy diferente, ya es un hombre grande, se le ve que tiene mucha seguridad en sí mismo y que está como más tranquilo. Él sí no se veía aliviado ni nada, sino que él dijo desde el primer momento que él no tenía nada que ver en el crimen y que bueno, que lo detuvieran, pero que él no tenía nada que ver en el crimen. Desde el primer momento se estaba lavando las manos y ya se dieron cuenta que iba a ser más complicado sacar información de él. Pero bueno, cuando buscan el historial criminal de Patrick, que también lo buscaron, sí se dan cuenta que él sí tiene un historial criminal bien documentado. Decía que había estado varios años en prisión por asesinato y pues inclusive por un asesinato muy similar al de Nelly. Así que bueno, 2 horas después de detener a Serge ya tenían detenido a Patrick y cuando empiezan a interrogar a Patrick se dan cuenta de que él era experto en interrogatorio, o sea, ya le había pasado varias veces por lo mismo y era más complicado sacarle información. Pero bueno, él, como les comenté, niega cualquier participación, dice que no sabe nada. Y bueno, mientras están en estos interrogatorios, la policía se da cuenta de que necesitan elementos materiales que corroboren o que liguen a estos 2 individuos con el crimen de Nelly. Porque ya se dieron cuenta de que Serge estaba mintiendo, por lo menos en alguna parte de la declaración, y de que Patrick no quería hablar. Entonces, al mismo tiempo, lo que decidieron ellos fue buscar 2 órdenes de revisión
para ir a las casas de Patrick y de Serge, entrar y ya registrar sus viviendas. Entonces efectivamente lo hicieron, entraron a la casa de ambos y bueno, revisaron primero cuando llegaron a la casa de Patrick, se dieron cuenta de que su automóvil había sido recientemente limpiado, el automóvil que dijo Serge que utilizaron para hacer lo que hicieron, para cometer el crimen. Así que bueno, el automóvil había sido muy bien limpiado recientemente y esto era una señal de que algo había sucedido, porque ya saben que esto suele suceder mucho cuando un automóvil está implicado en un crimen. El dueño del automóvil o quien utilizó el automóvil lo primero que hace es limpiar. Y efectivamente se encontraron el carro de Patrick. Y bueno, cuando entraron a la casa de los dos, en ambas casas encontraron elementos materiales interesantes. En la de Serge encontraron el reloj de Nelly, el reloj deportivo que llevaba Nelly siempre, y en la de Patrick un par de guantes con manchas de sangre. Obviamente tomaron estas pruebas y se las llevaron para estudiarlas, y cuando vieron el automóvil de Patrick y vieron el modelo y todo, y ya introdujeron, como les dije, las palabras claves en este programa informático que ellos tenían, se dieron cuenta de que alguien había indicado, un testigo, que había visto un automóvil como el de Patrick, manejado con dos individuos adelante y una mujer muy parecida a Nelly en la parte de atrás. Así que el día que desapareció Nelly, así que era muy probable que este testigo efectivamente había visto a Patrick y a Serge en el automóvil de Patrick con Nelly atrás cuando habían ido a la casa de Nelly para intentar robarla. Así que bueno, ya era otra prueba material que se añadía con un testimonio, con un testigo, y que podía involucrar a estos individuos en el crimen de Nelly. Bueno, con estas pruebas que encontraron, con el testimonio de que dice que vio el automóvil de Patrick, con el reloj de Nelly en la casa de Serge, con los guantes llenos de sangre, fueron a confrontar a Patrick ya con pruebas materiales y fueron ya con todo, ya con intenciones de que Patrick confesara. Y efectivamente, bueno, ya Patrick decide confesar, pero da otra versión distinta a la de Serge. Él dice que fue Serge quien decidió asesinar a Nelly. O sea, él cuenta tal cual que ellos decidieron ese día salir a robar, cuenta lo de la casa, lo del perro, y que bueno, que se encontraron a Nelly, la subieron en el automóvil, fueron a la casa, vieron los vecinos, no quisieron correr el riesgo y se regresaron. Pero bueno, que fue Serge el que estaba tan nervioso porque era tan inexperto en esto, que fue el que le insistió que ellos tenían que deshacerse de Nelly y no podían dejarla con vida. Él negó que él le haya dado a Serge estas 2 pastillas que mencionó Serge para que él se acelerara. Él dijo que no, que nunca le dio pastillas para nada. Y bueno, dicen que sí, efectivamente se fueron al bosque de Tarterel, y porque era el sitio que había elegido así solitario para dejar a Nelly, pero que Serge insistía en que no, en que tenían que quitarle la vida a Nelly. Entonces ya empezaron a echarse la culpa del crimen uno con otro. Entonces Patrick dice por su parte que Serge fue quien decidió asesinar a Nelly para que no lo identificara. Primero con el rifle, le dio los disparos y luego le dio varios golpes con el tronco en la cabeza. Entonces ya la policía no sabía quién había hecho qué, solo que Serge, lo que sí habían dicho los dos es que Serge era quien había golpeado en la cabeza a Nelly. Ya en eso habían coincidido los dos, así que bueno, ya se podía decir que el Serge estaba totalmente involucrado en el crimen con los golpes en la cabeza. Pero no se sabía muy bien quién había dado los disparos que habían también hecho daño enorme a Nelly, sobre todo el del abdomen, en sus órganos. Y porque Serge dice que había sido Patrick dijo que había sido Serge, entonces necesitaban determinar quién había dado los disparos. Bueno, la policía sigue interrogando hasta buscar una confesión bien detallada y bien coherente de ambos. Y luego de varias horas de presionar y de presionar a Patrick, él confiesa dónde escondieron el tronco
Él empieza a dar datos importantes y lo primero que dice es dónde escondieron el tronco con el que habían golpeado la cabeza de Nelly. Dijo que lo habían envuelto en una bolsa de basura y que estaba a 8 kilómetros de la escena donde encontraron el cuerpo. Efectivamente la policía va y sí, encuentra el tronco donde había dicho Patrick y de la forma que le había dicho. También confiesa que había otra evidencia en su casa y pues Patrick confesó que en el jardín de su casa él había enterrado el rifle de cañón liso que se había utilizado para dispararle a Nelly. Y pues va la policía y lo encuentra tal cual, así que tienen ya más pruebas materiales que involucran a estos dos individuos. Cuando encuentran el arma, el cañón, la escopeta de cañón liso, a simple vista no encuentran rastros de sangre. Eso quiere decir que Patrick, por supuesto, la había limpiado, pero someten el arma a un proceso químico y allí se revelan que tiene manchas de sangre que habían sido limpiadas recientemente. Aparecen manchas en la boca del cañón y en la culata del rifle, porque recuerden que se había dicho que el cañón del arma estaba muy cerca de Nelly cuando le dispararon, así que evidentemente habían caído salpicaduras de sangre. Y la culata tenía sangre porque también se supone que habían golpeado a Nelly en la cabeza, además de con el tronco, con la culata del rifle. Así que atroz total. Se hace un análisis de los rastros de sangre en la escopeta y las salpicaduras del cañón coinciden con la forma en que usó el arma para dispararle en el abdomen a Nelly, o sea, de abajo hacia arriba. Y al revisar la culata vieron que la mancha era mayor, por lo que efectivamente fue usada para golpear, y ya los análisis genéticos posteriores confirman efectivamente el ataque. El ADN de Nelly se encontró en los guantes de Patrick y en el tronco junto con algunos cabellos, o sea, junto al tronco se encontraron algunos cabellos de Nelly, y ya esto terminó de confirmar que estas armas fueron utilizadas para quitarle la vida a Nelly. Pero bueno, aún tenían versiones diferentes de lo que había sucedido. Ambos seguían culpándose en cuanto a quién había disparado a Nelly. Pero ya el 14 de junio, 12 días luego del hecho, Serge y Patrick son acusados de secuestro y asesinato con todas estas evidencias que había conseguido la policía y los investigadores. Y la policía concluyó que había una relación de dominante-dominado. O sea, lo que les había comentado, ya después de hacerle ya estudios psicológicos y después de los interrogatorios de la policía, ya se concluyó que Patrick era el dominante y Serge era el dominado. Que Patrick tenía una fortaleza psicológica muy evidente y Serge era todo lo contrario, era psicológicamente muy débil, era más nervioso, Patrick era más seguro y así. O sea, era un total contraste, pero se complementaban muy bien en ese aspecto para cometer crímenes y robos y crímenes de todo tipo. Dicen inclusive ya los investigadores y los especialistas que hablaron con estos dos individuos que si Serge hubiese estado solo por su perfil psicológico, él no hubiese asesinado a Nelly. Así que era prácticamente evidente que Patrick tuvo una participación fundamental en la decisión de quitarle la vida a Nelly. Concluyen así que Patrick fue responsable del asesinato. Él estaba además en libertad condicional por un asesinato que había cometido 17 años antes. ¿Se acuerdan que les dije que él tenía un prontuario delictivo bien documentado? Y entre ellos estaba un asesinato muy parecido al de Nelly, y era este asesinato que había cometido 17 años antes y por el cual lo habían condenado a cadena perpetua, pero después de cierto tiempo él podía opcionar a la libertad condicional y se la aprobaron, y por eso él estaba libre, pero bajo libertad condicional. Y bueno, los investigadores descubrieron ya, buscando bien, escarbando bien en los antecedentes criminales de Patrick, que él 17 años antes tenía un amigo llamado Christian, casualmente igual que como se llamaba el esposo de Nelly. Pero bueno, él tenía este amigo Christian en Lyon, otra ciudad de Francia, y 17 años antes ellos querían ir a Santa María de la Mar a pasear, otra ciudad de Francia,
y pues le pidieron el automóvil a la novia de Christian, que era una mujer llamada Janine Prender. Ella se negó, ella no quiso prestarles el automóvil, y allí fue cuando Patrick, por su lado, buscó a Janine y la secuestró, pues la retuvo, la metió en el automóvil a la fuerza, manejó 1 hora y la atacó en un sitio alejado y boscoso con un tronco de un árbol. Esta mujer, Janine, tenía 49 años y además de ser golpeada con un tronco, recibió 2 disparos de escopeta. Así que el crimen prácticamente se había repetido, muy por desgracia, por este mismo individuo en condiciones muy parecidas y también en contra de una mujer. Como él estaba en esta situación, Patrick, de libertad condicional, cuando alguien en libertad condicional comete algún crimen, va inmediatamente a la cárcel de nuevo. O sea, no hay como procesos muy complicados. Inmediatamente va a la cárcel y ya, o sea, a cadena perpetua nuevamente. Entonces, por esto era la insistencia de Patrick de minimizar su participación en y su responsabilidad en este crimen cometido contra Nelly. Y por eso él insistía tanto en culpar a Serge. O sea, él decía que sí, que bueno, que él estaba involucrado, pero no quería quitarle la vida a Nelly. Quien insistía, según él, era Serge en quitarle la vida, y Patrick dijo que fue Serge el de la idea de golpearle en la cabeza y de dispararle a Nelly, pero él no, él simplemente fue testigo presencial del crimen que cometió Serge. Entonces, bueno, esto es porque, como les comenté, él había sido condenado a cadena perpetua por el caso de Janine, pero luego de 15 años él había salido en libertad condicional. Esto fue en el 2003, 2 años antes del crimen de Nelly. Pues nada, él lamentablemente estaba libre, en libertad condicional, y bueno, sucedió todo lo que sucedió con Serge y que se encontraron con Nelly. Cuando se difundió esta información, esto causó mucha indignación en la población y en los medios de comunicación, porque no se explicaban cómo era posible que un individuo que había cometido un crimen tan atroz estuviese en libertad condicional y con tan poca vigilancia, especialmente, que esto fue lo que más indignó, porque Patrick prácticamente no tenía vigilancia. O sea, él estaba bajo libertad condicional, pero bueno, sabían dónde estaba ubicado, no podía salir del país y todo esto, pero no tenía una vigilancia tan severa como debería tener una persona que había cometido un crimen tan atroz como el que había cometido él. Entonces, bueno, en ese entonces el ministro del Interior era nada más y nada menos que Nicolas Sarkozy, que ya sabemos que posteriormente fue presidente de Francia. Y bueno, él se involucró personalmente en este caso, haciendo una campaña en contra del crimen y la reincidencia. Él criticó el trabajo de los jueces, y Patrick Gateau se convirtió en el símbolo de la ineficiencia de las autoridades judiciales de esa época. Esto hizo que cambiara la forma en que los tribunales abordaban la reincidencia. Y así, el 12 de diciembre de 2005, 6 meses después del hecho del crimen, se aprobó una ley que fortalecía la represión contra la reincidencia. Esto es decir, que las personas que reincidían en crímenes tenían tenían un castigo o sentencias o procesos mucho más severos. Y expresaba que para los convictos más peligrosos se hiciera obligatorio el uso de la pulsera electrónica, porque Patrick ni siquiera tenía pulsera electrónica. O sea, quedó bajo libertad condicional muy a la ligera, con muy poca supervisión. Entonces, ya con esta nueva ley se exigió que los que salieran bajo libertad condicional habiendo cometido crímenes tan graves, obligatoriamente llevaran una pulsera electrónica y tuviesen una vigilancia mucho más severa, o sea, mucho más intensa, mucho más completa, una supervisión mucho mayor. Entonces, obviamente, a Nicolas Sarkozy ya él se preveía como presidente, o sea, ya él estaba visualizando la presidencia, y por eso se involucró tanto en este caso y politizó mucho en este caso. Eso también fue otra crítica que se hizo en ese momento, que se estaba utilizando a Nelly para campañas políticas. Pero bueno, al final se cambió esta ley
y se hizo mucho más severa la actuación cuando se trataba de personas que reincidían en crímenes y que salían bajo libertad condicional habiendo cometido crímenes muy, muy graves como asesinato, por ejemplo. Bueno, ya en este mismo año los interrogatorios seguían y la policía seguía interrogando a estos dos individuos para ya sacar en claro quién había hecho qué en el crimen de Nelly, pero ellos seguían culpándose el uno al otro. Surgió otra declaración de Patrick en la que él decía que él había sido amante de Nelly. Esto por supuesto fue para retrasar mucho más la investigación y darle más tiempo a ellos y confundir todo más. Él había dicho que él había tenido encuentros íntimos con Nelly en cierto hotel. Los investigadores, por supuesto, tuvieron que ir al hotel donde supuestamente ellos se veían. Rastrearon los registros de 2 años de ese hotel y no hallaron pruebas de que ellos hubiesen estado en algún momento juntos en ese hotel, ni siquiera que hubiesen estado allí. Y por supuesto que hubiesen tenido encuentros íntimos o alguna relación. Y concluyeron que era mentira, que Patrick había dicho esto para engañarlos y alargar mucho más el proceso. Pero bueno, en el 2 de junio de 2006, justo un año después de cometido el crimen, Sears admite ser el autor del asesinato de Nelly. Desde su celda le escribe una carta al juez donde narra detalladamente su participación, pero afirmó que actuó bajo las órdenes de Patrick. Dijo que Patrick le gritaba una vez que llevaron a Nelly a este bosque de Tartare, le dijo que Patrick le gritaba insistentemente que la callara porque, bueno, obviamente Nelly al parecer había entrado en crisis, estaba llorando, estaba rogando por su vida, les decía que por favor no le hicieran nada, que ella no los iba a denunciar, que ella tenía una hija, que tenía un esposo, que tenía una hija pequeña, que por favor la dejaran vivir. Y bueno, esto al parecer, según Sears, lo había puesto muy nervioso a él, pero había puesto a Patrick muy histérico y muy molesto y le exigía y le gritaba a Sears que la callara, que le quitara la vida porque no podían dejarla allí, porque los iba a reconocer y los iba a denunciar y ya sabemos que Patrick no le convenía, a ninguno de los dos le convenía, pero especialmente a Patrick porque iba a recibir la pena más severa. Entonces, bueno, como estaba esta relación también de dominante-dominado, Sears estaba muy presionado por Patrick, que le estaba gritando que la callara. Entonces Sears dijo que, bueno, que presionado por Patrick, él le disparó 2 veces a Nelly, pero bueno, seguía viva. Por lo que él decidió golpearla en la cabeza con la culata del rifle, pero Patrick seguía histérico diciéndole que no era suficiente y allí fue cuando Sears decidió tomar el tronco y la golpeó 3 veces en la cabeza, o sea, ya para que no hubiese duda de que Nelly estaba sin vida. Pero bueno, Sears deja bien claro que fue Patrick quien le dio el arma a él y le dijo que era él quien la tenía que matar, pero le confesó que Patrick tenía otra arma además de esta escopeta con la que le dispararon a Nelly, y esa arma la utilizó Patrick para apuntar a Sears y le dijo: si tú no terminas con la vida de Nelly, yo acabo contigo y acabo con ella. Entonces le puso la pistola prácticamente en la cabeza a Sears y ahí fue cuando Sears tuvo que hacer todo lo que hizo. Y ahí fue cuando él dijo que sí, que le dio un primer disparo, que la golpeó en el estómago, pero Patrick seguía gritándole que todavía había más balas. Ahí fue cuando Sears dio un segundo disparo, la víctima seguía llorando, estaba en el piso ya con 2 disparos, pero bueno, seguía llorando. Y Patrick le gritaba que la callara y fue cuando la golpeó con la escopeta y luego con el tronco. Por su parte, Patrick también decidió confesar más detalladamente y él dice que no sabía por qué le entregó el arma, que pensaba que solo quería asustarla, que nunca lo amenazó con dispararle a la señora Kremen ni a él, o sea que él sí le había dado el arma a la escopeta a Sears, pero que nunca lo amenazó, o sea que él hizo él todo por su cuenta, que él simplemente se la dio, no sabe por qué se la dio, pero no sabía que él iba a dispararle a Nelly y que iba además a golpearla. Entonces él seguía insistiendo que era un testigo presencial. Dijo que bueno, que los dos entraron en pánico cuando se dieron cuenta de que Nelly estaba sin vida y decidieron abandonarla allí, cubrirla con lo que encontraban, que inclusive la cubrieron con un neumático
con hojas y con ramas y se fueron. Le preguntaron a Patrick por qué no detuvo cuando vio que Cersei empezó a atacar a Nelly para dejarla sin vida, ¿por qué no lo detuvo si él se supone que tiene más carácter que Cersei? Y dice que no se explica por qué no lo detuvo, simplemente estaba allí viendo todo. Ya con este último relato, que el juez, obviamente el juez que estaba encargado de este caso, tuvo conocimiento de estas dos confesiones posteriores. Cersei Matei, que ya tenía 28 años, ya evidentemente había admitido que había disparado 2 tiros a esta madre de 39 años y luego la golpeó, pero también había aclarado Cersei, había agregado que él actuó en un estado de hipnosis, aterrorizado por Patrick, que le gritaba que la callara. Mientras Patrick por su lado, bueno, también había confesado de cierta manera, pero que decía que él también estaba en shock, o sea, ninguno de los dos hizo y actuó con violencia premeditada o con violencia a propósito, sino que los dos estaban en shock, pero igual le quitaron la vida a Nelly. Gatto Patrick, que en ese entonces tenía 51 años, siguió insistiendo en que nunca amenazó a Cersei, que nunca quiso lastimar a Nelly, pero bueno, igual la confesión de Patrick era la que más lagunas tenía, entonces le pedían que explicara esas lagunas y él no sabía explicarse, así que bueno, entraba en contradicciones. De todas formas, a pesar de que seguían contradiciéndose y de que Patrick seguía negando una participación activa en el asesinato de Nelly y de que bueno, ya había confesado más cosas, pero seguía diciendo que él actuó bajo la coerción de Patrick, ambos fueron encontrados culpables. Bueno, en 2008, Patrick, que ya tenía 51 años, fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 22 años para pedir la libertad condicional. Yo no entiendo cómo le siguen dando un mínimo para pedir la libertad condicional. Para mí no debería tener esa opción de pedir libertad condicional, pero bueno. Y Cersei, por su parte, fue condenado a 30 años con un mínimo de libertad condicional de 16 años. Ninguno apeló esas condenas, así que bueno, fueron a cadena perpetua y ya fueron los dos a prisión. Nelly estaba a muy pocos días de cumplir 40 años cuando fue asesinada por este par de individuos. Bueno, el esposo de Nelly, Christian, intentó hacer todo lo posible para que su hija creciera de la mejor manera, intentando cubrir esa parte de Nelly que era imposible porque, como les comenté, Nelly era todo para su hija y viceversa. Pero bueno, el padre intentó hacer todo lo posible para cubrir ese o simplemente para que su hija no notara tanto esa falta de Nelly. Hizo todo lo posible, ¿verdad? Se convirtió en un padre súper protector y súper amoroso y súper atento para intentarle que su hija creciera con el menor sufrimiento posible. Bueno, Cersei fue acusado de haber matado y golpeado a Nelly Kremen, y Patrick fue acusado de haber proporcionado las armas y orquestado el homicidio, que en ese entonces no se manejaba lo que era femicidio. Y bueno, ambos intentaron dar sus declaraciones, pedir disculpas, pero bueno, muy a su manera. Y bueno, muy triste de verdad que prácticamente eligieron a Nelly al azar porque la vieron pasar mientras ellos estaban planeando qué hacer, qué otro crimen cometer. Le vieron la cangurera o la riñonera y pensaron que tenía algo de valor y bueno. Y pues díganme ustedes qué opinan de este caso muy largo. Bueno, volví con todo, con un caso larguísimo. Espero que me hayan podido ver hasta el final. Yo espero seguir compartiendo más contenido con todos ustedes y pues muchísimas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse a mi canal, por favor, para que me sigan ayudando a que esta comunidad crezca, que todavía es pequeña, y compartan y den like a este video, que también me ayuda muchísimo con el algoritmo. Muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por todos los comentarios bonitos y por seguir suscribiéndose, y pues nos vemos en otra oportunidad.